de un caso que nos ha impactado a todos. La muerte de un juvenil, jugador de fútbol de 18 años. Operación de rodilla, algo muy común, una operación por la que podemos transitar cualquiera de nosotros, siendo o no deportista. Le informan a la familia que el joven no pasó la operación. Se comunicó su muerte con una gran conmoción por parte del club en el que jugaba y además con muchas especulaciones, ¿no? La familia sostiene que hubo mala praxis, quizás algo relacionado con la anestesia. Está con nosotros el doctor Alejandro Durueto, que es cirujano especializado en rodilla. Doctor Durueto, buen día. Eduardo Bataglia y todo el equipo de Vivo. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, gracias en primer lugar por tu tiempo. Contame, ¿una operación de rodilla suele ser entre las catalogadas graves o difíciles o complejas? No, imagínate que hace un rato terminamos 2 cirugías que son básicamente con cero complejidad. Son cirugías de tipo ambulatorio. El paciente se vuelve a la casa a las 3-4 horas de la intervención, queda en el ámbito de la recuperación y luego de esa recuperación a su casa, con muletas, con hielo, con el inmovilizador sí o no, y con analgésicos, pero se regresa a su casa. Es decir, riesgo mínimo, se la puede catalogar así. Sí. Perfecto. Sí, tanto cirugías de artroscopía por ligamentos cruzados como cirugías por meniscos. Es decir, en la charla que el cirujano mantiene con el paciente y con la familia, siempre se habla de esto. Miren que el riesgo es alto o el riesgo es moderado o bajo. En este caso es mínimo. Bueno, en general hay que tratar de no minimizar del todo cualquier intervención quirúrgica, Bien. sea sacar el lunar o no hay que minimizarlo porque bueno, pueden pasar estas cuestiones, ¿no? Tenemos siempre que hablar con el paciente, comentarle ante consentimiento informado. El consentimiento informado justamente es un consentimiento informado. O sea, Claro. le tenés que informar los pros y los contras de hacerte tal o cual intervención quirúrgica. Ahora, doctor, la operación, en este caso de Camilo Nuin, ¿pudo haberse complicado y eso fue el desenlace o que provocara un infarto posterior? Digo, ¿qué pudo haber ocurrido? Hipótesis, hay muchas. Hipótesis de altísima mortalidad, la hipertermia maligna, el tromboembolismo pulmonar, el shock anafiláctico. Digamos, cualquiera de ellas puede llevar a la muerte, llamémosle muerte súbita o abrupta, que a veces se torna irreversible y por más que estemos en un quirófano, como por ejemplo la hipertermia maligna, que es una situación, digamos, catastrófica, de muy difícil revertirlo. Sí. Ahora, doctor, cuando uno se enfrenta a una cirugía siempre piden los estudios prequirúrgicos. Cualquier tipo de patología ya persistente, ¿no?, en el paciente, ¿puede evitar este tipo de riesgos dentro del quirófano o puede haber pasado algo que ni siquiera en esos estudios se pudieron detectar? Perfecto, o sea, hay los estudios prequirúrgicos más en un paciente joven. Ejemplo, yo a veces opero pacientes de 85 años, un reemplazo articular de cadera y un paciente de 19-20 por una artroscopía de rodilla. Vos decís, los estudios prequirúrgicos de uno y de otro son completamente diferentes. Hay parámetros, digamos, normales que se pida todo, coagulograma, electrocardiograma, ver al cardiólogo que me dé el ok para operarlo. ¿Estamos? Sí. Pero hay estudios hay patologías que por más vos le pidas estudios preoperatorios, no salen los prequirúrgicos. Por ejemplo, existe lo que se llama el shock anafiláctico por el corticoide. Vos decís, ¿cómo el corticoide? Si el corticoide justamente es uno de los tratamientos para el shock anafiláctico. Bueno, hay pacientes que no sabemos y son alérgicos. Sí hay alarmas en las cuales vos tenés que tener en cuenta que si el paciente te relata, no, mira, sí, fui al odontólogo y me hizo una reacción, me puso y hizo una reacción. Bueno, son pequeñas alarmas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de una intervención de esas características, y siempre en la carpeta de la cirugía se pone un cartel grande, alérgico a tal cosa, la penicilina, que eso es lo más frecuente, pero hay medicaciones o hay, por ejemplo, sustancias que se administran para la anestesia, como el Ceborán, el Alotano, que puede llegar a generar una reacción de tal forma que es por ejemplo, la hipertermia maligna,
que eleva a casi 50 grados la temperatura corporal con destrucción de células a nivel muscular y el paciente entra en una insuficiencia cardíaca renal. Perdona, Doc, ya que hablaste de la anestesia, ¿qué tipo de anestesia se aplica para una operación de este tipo, ¿no? De ligamentos cruzados de rodilla? La anestesia para este tipo de intervención se llama raquidia peridural, que todos la conocen, la anestesia que se le da en la previa de un embarazo para cesárea, y una sedación. Sedación significa que el paciente lo tenés, digamos, sedado, a veces con una mascarilla laringea. Lo que no tratamos de hacer es colocar tubos en la garganta y demás, porque es una intervención que en general no va más allá de los 35 minutos, o sea, no vale la pena absolutamente. Ya con anestesia peridural es más que suficiente y además, en cuanto terminás la intervención quirúrgica, al paciente lo despertás, está con la familia, charla, y es lo ideal. Bien. ¿Víctor? Alejandro, Víctor Barone, ¿cómo va? Doctor. Una consulta, más allá de lo que pueda, hay una fiscal que es la doctora Norma Morán, que está trabajando sobre la clínica Sport, esta clínica de drogué, hicieron todo el secuestro de documentación, están haciendo la autopsia. Lo que hablan es justamente de algo que ya nombramos 3 veces, la hipertermia maligna. Podría ser que porque dicen que en un joven de las características de este muchacho es lo más probable que haya sucedido. ¿Puede ser así o están yendo por un lado equivocado? Tanto en un joven como en un adulto. O sea, es una situación inesperada, catastrófica, de difícil resolución y con altísima mortalidad. Pero es una de las posibilidades. ¿Y cuánta posibilidad, digamos, cuál es la estadística en un caso como No, este? la estadística es lo más cercano a cero que se te ocurra. O sea, es algo que no existe. Yo en mis 25 años de cirujano escuché que hubo una en un quirófano donde yo también operaba, acá en la capital federal, pero para que tengas una idea, imagínate que escuché uno solo durante todos los 25 años. Y ahora voy a otra años pregunta. de carrera. ¿Puede Sí. haber alguna cuestión de mala praxis habitual en una operación de estas? Es muy raro, muy difícil. Mira, yo conozco los que intervinieron, conozco la clínica Espora, es muy buena, operaba cuando Sí, es una yo clínica había conocida, arrancado. creo que sí. En mis inicios la conozco, o sea, es una cirugía súper habitual en estos lugares, como en cualquier otro, pero en este lugar en especial, o sea, no iría por ese lado. A ver, hay una realidad, y Víctor, vos lo sabés perfectamente, que es importantísimo lo que nos va a decir la historia clínica, el pre, el intra y el post. Exacto. O sea, los anestesiólogos son profesionales que se encuentran en la cabecera del paciente en todo momento y van registrando el minuto a minuto de la intervención quirúrgica. Por lo tanto, es algo que está registrado, están acostumbrados a este tipo de intervenciones y son profesionales que ya están, digamos, acostumbrados a estar en la cabecera del paciente en forma constante. Claro. O sea, esto es realmente una cosa. La comunidad nuestra está, imagínate, consternada con esta situación. Sin porque dudas. Imagínate, yo tengo pacientes también que me están llamando, bueno, ¿cómo es esto? Y haceme el estudio por la hipertermia maligna, y no hay estudio que salga que podés hacer una hipertermia maligna. Volvamos sobre la hipertermia maligna. Describámosla nuevamente. ¿Qué es? Ante la administración se dice, no se sabe perfectamente la etiología de la hipertermia maligna, pero se dice que está relacionada con algunas sustancias administradas en el acto anestésico, y lo que se genera es un shock y una salida abrupta de calcio de las células y destrucción de las células musculares, que eso lleva a una acidosis metabólica, a hiperventilación, a hipertensión arterial, a insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y con una altísima mortalidad, más de un 90%. Una situación inmanejable, inmanejable, dicho en términos caseros, digamos. Sí, inmanejable, muy difícil. ¿Se produce inmediatamente aplicada la anestesia o en medio de la operación puede suceder? No, porque como ustedes habrán escuchado, ya habían sacado el injerto, o sea, ya tenían el injerto, o sea, faltaban 10 minutos para la cirugía, 10 minutos para terminarla, 15 minutos para terminarla. Ya estaban finalizando, o sea,
te puede dar en cualquier momento. Doctor, qué difícil, ¿no? Porque recién mencionabas algo, ¿no? La comunidad médica está consternada. Qué difícil, ¿no? Porque detrás de un cirujano que llega, se pone la indumentaria adecuada, opera y se va, como nosotros venimos y hacemos un programa. Digo, qué difícil, ¿no? Porque voy al ser humano, a lo que te pasa a vos por la mente, por la cabeza, la comunicación a los familiares. ¿Cómo tendrás que comunicar ahora en la previa de las futuras operaciones a quien se va a operar de rodilla? Digo, qué difícil que es todo. ¿Cómo vivís esto? Mira, vos sabés que es muy interesante porque uno cuando el paciente llega al consultorio con la confianza, entregadísimo, porque se entrega completamente a tus manos, porque vos lo tenés en la mesa quirúrgica y está dormidito y vos sos el director de orquesta de ese quirófano. Ese quirófano hay 8 o 9 personas, sí, técnicos, anestesiólogos, ayudantes, ortopedia, circulantes de quirófano, 8 o 9, o sea, vos sos el director de orquesta de todo eso. Y en la previa te llega el paciente con dolor, porque el paciente me viene a ver a mí. ¿Por qué me viene a ver a mí? Porque le duele. ¿Qué me duele? La cadera, la rodilla, ¿qué te duele? Bueno, entonces le explicás la intervención quirúrgica, le haces toda. Y lo que siempre es importante, los pacientes especialmente, porque a veces los médicos, no todos, pero se olvidan o nos olvidamos de decirle los pros y los contras de una intervención, de cualquier intervención quirúrgica. Entonces, tengamos en cuenta que debemos comunicarle al paciente, bueno, estos son los beneficios que te va a dar esta intervención quirúrgica de rodilla, de cadera, lo que sea. Bueno, che, mirá, pero estas pueden ser las posibles complicaciones. Bueno, vos tenés distintos profesionales que le haces una cirugía, no sé, porque yo hago una cirugía que se llama técnica mini invasiva de cadera. Son 35 minutos de cirugía, todo lo que vos quieras. Abrís poco, tardás poco, sangra poco. Bueno, el índice de posibilidades de complicaciones es bajo, ¿ok? Es bajo. ¿Es cero? No, no es cero. El médico que te diga cero, te está mintiendo. O sea, no es cero. Nunca hay riesgo cero. Pero, a ver, partamos de la base. Entrás a un quirófano. Primero que te hacen en quirófano, te encuentran. Yo le hago marcar la pierna a todos mis pacientes. Les marco la pierna a todos. Todos vienen desde la casa con la pierna marcada. ¿Por qué? Porque existen pequeños errores que no deberían existir, pero tenemos que bajar casi a cero esa posibilidad. Segundo, te pone una vía endovenosa. Ya empezaste con complicaciones. Ya empezaste con una posible complicación, que se te infecte la vía endovenosa. Ya, ¿me entendés lo que te digo? O sea, todo lleva su posibilidad de complicación. Lo que tenemos que hacer es, dentro de todo esto, bajar el índice de posibilidades de que esto se pueda llegar a complicar. O sea, vos como cirujano tenés que bajar al mínimo el margen de error. Es decir, el que el paciente vaya con la pierna a operar, que es la derecha, marcada, no sé si con un fibrón o con lo que sea, hace que todo ya empiece de una manera ordenada, ¿no? Porque, bueno, no es la primera vez que escuchamos que le operaron... claro, la que no corresponde. La derecha en vez de la izquierda. O no sé, que lo operaron del brazo a alguien que tenía la dolencia en la pierna. Si en algún momento alguien de ustedes se mete en el Instagram, sí, van a ver que los pacientes van hasta se dibujan serruchos, caritas, lo que vos quieras, pero dibujate la pierna operada. O siendo, es acá. Es acá, pero ¿sabes qué pasa? No digo en mi caso porque yo soy insoportable, sí, pero otro caso, va el paciente y le dice al ayudante, anda preparándomelo. ¿Ok? Sí. El paciente está dado vuelta, está de costadito, y el cirujano llega y abre, y va. Claro. ¿Me explico? O sea, es tremendo lo que estoy... Pero es real. No, pero está bueno que lo cuentes porque, digamos, no hay que ahorrar palabras, hay que ser específico. Y ¿sabés qué? Destaco otra cosa de lo que comentabas recién. Qué importante es la charla previa con la persona a operar, con el paciente, porque de ahí surge alguna alergia a determinado producto. Ese tiempo que vos le brindás como médico, como cirujano, es fundamental, digo, para conocer patologías que no aparecen quizá. Por eso el consentimiento informado, ¿no? Por eso surge el consentimiento informado. Es algo, exacto, y es algo que hablamos mucho con los... Mira, yo me gusta, además, me gusta lo que hago, amo lo que hago. Estoy desde las 6 de la mañana haciendo lo que hago. Me encanta todo esto y me gusta mucho hablar con los pacientes. Yo le dedico a veces más de una hora en una charla preoperatoria o en el consultorio, en la previa. Y bueno, a veces me relatan los pacientes. Ay, doctor, me dice,
no, fui a ver a otro cirujano, me tuvo 5 minutos, ya 5 minutos puso la radiografía, dice, te tenés que operar, te doy fecha, pa. No, pará, o sea, a ver, conversá. Mirá lo que te voy a decir, el otro día operé una paciente que la paciente era alérgica a los crustáceos. Bueno, es una alarma. Vos te tenés que llamar la atención hasta eso. ¿Pero de dónde salió que era alérgica a los crustáceos? O sea, de la charla que hemos tenido en el consultorio. De la alérgica charla. a los crustáceos. Mira, Alejandro, te voy a contar algo que termina siendo risueño una vez que transcurrió. Sí. Una persona me cuenta que va a un consultorio para hacerse un chequeo previo a una operación. Entonces viene el médico, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le da la mano, le dice, a ver la herida. ¿Qué herida? O sea, ese médico no se sentó un minuto a leer cómo era el caso o a quién tenía enfrente, que era un paciente que iban a operar. Digo, a partir de ahí, me dice el paciente, ¿te imaginás la cara, no? La mía y la de la persona que me acompañaba. Porque a partir de ahí empezamos a tenerle miedo a todo. No tenemos, los médicos, creo que alguno de los que está sentado ahí me ha visitado, sí. Pero los médicos no tenemos que perder ese momento con el paciente. Yo sé que la comunidad médica hoy en día estamos pasando una situación tremenda y demás, y los pacientes no tienen la culpa. La verdad que los pacientes no tienen la culpa. Entonces, yo creo que tenemos que, dentro de todo esto, tratar en lo posible de dedicarle un tiempito, especialmente, ni te digo a los adultos muy mayores, que yo veo que sí, tardan en desvestirse, o sea, les tenés que dar el tiempo, ¿viste? Los tenés que ayudar a vestirse, porque a veces van solitos, o sea... es un tema a charlarlo mucho. Doctor, usted comentaba que el caso que desgraciadamente le pasó a este chico casi es a cero, no hay mucho muestreo de que haya sucedido una cuestión similar. ¿Cuáles sí son quizás más normales que pueden llegar a darse cuando usted aplica la anestesia? O que le cae mal, o que le dura más, o que le genera después un trastorno posterior a la intervención. ¿Cómo se da eso y si ha tenido alguna experiencia de este tipo? Mira, la anestesia lo que hace justamente es sedar. Entonces, es más, a veces los pacientes, especialmente los adultos, que pueden en algún momento tener un cuadro de hipertensión arterial en la previa de la cirugía, puedo decir, pero che, el paciente te llama la circulante o la enfermera, me dice, doctor, me dice, está hipertenso. Bueno, mi equipo de anestesia, a cargo del doctor Furcifer, asiste, y justamente una de las cosas que se hacen es administrarle algo de anestesia para relajar un poquito, bajar un poquito esa situación de ansiedad que muchas veces ocurre en el quirófano. Pero a veces nos pasa, pacientes que no están acostumbrados o no toman ningún tipo de medicaciones, en los cuales vos le administrás un poquito de anestesia y la relajación es muy importante, ¿ok? Entonces baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, ventila menos. Bueno, es ahí donde el profesional de la anestesia está atento a cualquiera de estas posibles situaciones en la cual asiste. Entonces, ahí en ese ámbito pequeño que tiene el anestesiólogo con todo ese equipamiento fabuloso que tiene en la cabecera del paciente, asiste a esa situación, coloca un tubo, coloca una mascarilla, le provee de oxígeno, baja la cantidad de anestésico, o sea, se está atento constante. Hay mucha tecnología en la cabecera del paciente para que todo esto no ocurra. Bien. Alejandro, muchísimas gracias. Por último, toda familia tiene derecho a saber qué pasó, ¿no? Y ojalá se investigue a fondo para conocer, bueno, los detalles de por qué se produjo la muerte de Camilo. ¿Qué le dirías a la familia de Camilo? Tremendo, escuché la charla, ¿no?, que tuvo el papá con... ¿Qué le diría? Yo creo que es una situación inesperada, catastrófica y bueno, hay que esperar el resultado de la evaluación judicial que corresponde y no adelantarse a nada. Gracias por el tiempo que nos has dedicado, Ale.